Hola, esto es Habla a la Comunidad Cristiana. Hoy presentando el episodio número 1 de Más al principio no fue así. Soy N. José Vázquez y enseguida comenzamos. Sin duda alguna, necesitamos aprender a no ser teóricos en nuestra ayuda a las personas. Para eso, necesitamos tener claridad sobre Dios por medio de su palabra. Además, debemos tener la experiencia correspondiente. Sin embargo, la palabra de Dios es aún más importante que la experiencia. Un ejemplo es el apóstol Pablo, que siendo soltero dio elevadas instrucciones sobre la vida matrimonial. Lea 1 Corintios capítulo 7. Así que nuestra experiencia debe confirmar lo que la palabra de Dios dice y capacitarnos a creer en ella. Por tanto, abordaremos el tema Más al principio no fue así, desde la perspectiva del matrimonio como principio de la edificación de la iglesia y el divorcio conforme a la voluntad original de Dios. Pausa y volvemos con el tema Más al principio no fue así. El Señor Jesús había dejado Galilea e iba a Jerusalén por el camino al este del Jordán, en la región donde hoy queda Jordania, país vecino de Israel. Allí fue cuestionado sobre el asunto del divorcio. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 8. Preste atención, oiga bien y observe que el divorcio no está relacionado con la voluntad original de Dios, sino con la dureza del corazón del hombre. Mas al principio no fue así. Pausa y seguimos. Pablo, en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32, también escribió: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí, en el versículo 31, el apóstol reitera lo que el Señor Jesús confirmó en Mateo 19:5, relacionado al principio establecido por Dios en Génesis 2:24. Luego, en el versículo 32, añade que grande es este misterio, refiriéndose a la unión del hombre y la mujer para ser una sola carne. Finalmente, concluye el versículo 32 diciendo: mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vemos que concluyendo este versículo, el apóstol usa la palabra más, una conjunción adversativa equivalente a pero. Su uso
es literario y en la lengua antigua equivalía también a sino, otra conjunción adversativa. La palabra más, sin tilde, se emplea para contraponer conceptos o ideas. En otras palabras, hay una diferencia de concepto e idea entre la unión del hombre y la mujer para ser una sola carne con respecto a la unión entre Cristo y la Iglesia. Pausa y enseguida regresamos. En Efesios, capítulo 3, versículos 3 y 4, Pablo escribió que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cristo y la Iglesia es un misterio inclusive para los pocos que están leyendo la Biblia y para la mayoría de los cristianos que no lo están leyendo. No obstante, en el versículo 5 del capítulo antes mencionado, con relación a este misterio, Pablo aclara: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hasta ahora, en lo que hemos venido compartiendo, la palabra clave es unión. Leamos lo que al respecto escribió Pablo en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pausa y volvemos para la despedida. Así que hay una diferencia de concepto e idea entre la unión del hombre y la mujer para ser una sola carne con respecto a la unión entre Cristo y la Iglesia. Esto lo describe muy bien el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. Porque para referirse al que se une al Señor en el versículo 17, Pablo usa en este caso la conjunción adversativa pero equivalente a la palabra más sin tilde. Ambas conjunciones se utilizan para contraponer conceptos e ideas, tal como hizo Pablo en 1 de Corintios capítulo 6 versículos 16 y 17 y Efesios capítulo 5 versículos 31 y 32. Muy bien, será hasta el próximo episodio, si Dios quiere. Bendiciones del Altísimo. Amén.